Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Ya comenzamos. Buenos días, ya podemos empezar. Muy bien, perfecto, doctor. Ahí está. Bueno, mi nombre es Marco Aurelio Lizárraga Bailes y voy a presentar el día de hoy la rotura prematura de las membranas. Es un tema que abarca muchas cosas, sin embargo, se puede resumir en algunas cosas muy importantes pues, que puse aquí en la presentación. Ahí está. Bueno, primero quisiera comenzar dando la definición de la que es patología de la rotura prematura de las membranas. El Instituto Mexicano del Seguro Social lo define como la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas. Esta pues con la salida de líquido amniótico a través del canal vaginal y tiene que presentarse antes del inicio de los trabajos de parto. Principalmente se subdivide en dos categorías. La primera es la ruptura de membranas a término, que es cuando ocurre esta patología después de las 37 semanas de gestación. Y la segunda es la ruptura de las membranas pretérmino. Esta a su vez es la que se presenta antes de las 37 semanas de gestación. Consecuentemente, esta última todavía se subdivide en otras tres categorías. La que es la primera, la previable, que sucede a las 23 o antes semanas de la gestación del feto y es la que presenta menos, pues presenta más complicaciones, ¿no? La segunda es la remota al término, que es de las 24 hacia las 32 semanas y la cercana al término, que es de las 33 hasta las 36 semanas de gestación. Bueno, pasando a la epidemiología, aquí en México pues no hay datos muy concretos de qué tan común es esta patología. Sin embargo, los datos que manejan la mayoría de las bibliografías pues son de los Estados Unidos y Europa. Principalmente me basé en las de Estados Unidos, por lo que cita que 8 de cada 10 nacimientos de término pueden presentar una rotura prematura de las membranas. Y 3 de cada 10 partos de pretérmino son pues la rotura prematura, pretérmino de las membranas. Esta misma rotura prematura de pretérmino forma apenas el 5% de todas las roturas prematuras de las membranas. Y en mucho menor frecuencia, menos de 1 de cada 100 embarazos tienen una rotura prematura de las membranas antes de las 24 semanas de gestación. Pues que, como ha dicho anteriormente, esta es la que presenta mayor complicaciones. Sin embargo, pues es bueno saber que es de las menores que suceden. Bueno, pasando a factores de riesgo y a la etiología, no se sabe concretamente qué causa directa tiene la ocasión de esta rotura de las membranas de pretérmino o prematura. Sin embargo, a través de los últimos años se han hecho investigaciones que han dado resultados estrechos a factores de riesgos asociados a esta patología, entre las cuales destacan las infecciones del tracto genitourinario en la mujer, principalmente infecciones por clamidia y otras bacterias. El tabaquismo, así como el uso de drogas ilícitas, puede también estar muy estrechamente relacionado con la rotura prematura de las membranas.
También pueden suceder las complicaciones obstétricas, incluso acciones iatrogénicas accidentales pueden provocar esta patología, como puede ser una amniocentesis mal obtenida puede provocar esto, un traumatismo incluso puede provocar esto. Es por eso que también dentro de uno de los muchos cuidados de la madre expectante, pues es que, como pongo aquí en la imagen, es tener que conozca sus complicaciones, sus cuidados que debe tener, ¿no? Que son diferentes a los que debe tener ella en su estado natural, sin el embarazo. También un déficit del estado nutricional de la madre puede provocar esto. Muchos, como les digo, muchos de estos factores pues incrementan el riesgo de la rotura de las membranas. Sin embargo, pues, insisto, la etiología exacta pues no es muy bien conocida. Ahora, el diagnóstico se puede dar a través de, pues, de dos herramientas muy importantes, que es la historia clínica y es el análisis clínico. Para la historia clínica nosotros, para la historia clínica debemos tener muy en cuenta lo que es la instrucción perinatal o prenatal más bien. Debemos instruir a la paciente, también puede ser al padre familiar, a identificar la fuga del líquido vaginal cuando esta puede llegar, es anormal en el embarazo, porque puede significar que se comprometió ya la membrana amniótica. La historia clínica cita el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene hasta un 90% de confiabilidad pues, para hacer el diagnóstico de la patología, ya que la paciente pues, va a describir un flujo súbito, ininterrumpido o en ocasiones interrumpidamente, pues de un flujo vaginal que apareció súbitamente, ¿no? Para confirmar nuestro diagnóstico, pues hay dos principales pruebas que se pueden hacer. La primera es la cristalografía, también conocida como el test de Fern. Aquí se toma en cuenta, dentro de la exploración ginecológica, debemos tomar un hisopado del flujo vaginal y ponerlo en un portaobjetos, y este debe cristalizarse en forma de helechos. Aquí en esta imagen está, por ejemplo, un test de Fern positivo. Si ven el patrón de las cristales, tiene esta característica parece ser una ramita de arbolito. Y este pues es un Fern positivo. Esto se debe pues a que el flujo vaginal combinado con el líquido amniótico tiene grandes cantidades de estrógeno, y estas a su vez van a provocar que el cloruro de sodio, que se encuentra en el líquido, vaya a cristalizar en este patrón específico. Otra prueba también. Hay dos tipos de lecho, ¿no? Si ustedes hacen la toma en el conducto endocervical y no es franca, pues pueden tomar moco. Entonces el lecho va a ser de hojas gruesas. Ese es el lecho del estrógeno, ¿no? En cambio, el helecho del líquido amniótico es como está en tu foto. Imagínense ese helecho, pero con hojas gruesas. Esa es la arborización que hace el estrógeno solo. Pero el líquido, cuando es la cristalografía positiva, es como está en tu imagen. ¿Sale? Sí. Esa es muy bien la diferencia. Cuando tú le apachuras el fondo uterino y ves que sale líquido, pero es un espejo, pues ya es innecesario, ¿no? Pero siempre es bueno tener la cristalografía, que se toma la muestra, se seca, y en el microscopio se ve al seco fuerte, o sea, no ocupa tinción ni nada en especial. Muy sencilla y se hace en los hospitales, ¿no? Si no tienen microscopio, pues bajan al laboratorio y ahí les ayudan a verla, o ustedes mismos la ven. Pero si ven hojas gruesas y no vieron franca salida, pues va a ser difícil. Es muy importante que sepan diferenciar las dos imágenes.
Es el más utilizado. Adelante. Muy bien. Pues muchas gracias por el comentario, doctor. Eh, Otra de las pruebas también puede ser el papel de nitracina. Viene como en la imagen, unos papelitos de pruebas rápidas. Lo que hace es medir el pH del flujo vaginal, perdón. El flujo vaginal normalmente tiene un pH de entre 4.5 a 6. Sin embargo, el líquido amniótico maneja un pH más alcalino, de hasta mayor de 7. Cuando el papelito habla ya de un cambio mayor a 6.1, pues ya indica que hay una fuga de líquido amniótico. Pues que también puede realizarse como prueba confirmatoria. Sin embargo, no sé qué tan comúnmente se utiliza aquí, principalmente en México. Sin embargo, las bibliografías mencionan pues que es común en algunos hospitales en los Estados Unidos. Muy bien. Como parte del diagnóstico, la exploración ginecológica es muy importante, como mencionaba el doctor. La exploración debe ser a través de un espéculo estéril para evitar los riesgos de infecciones, así como evitar el tacto digital, ya sea con guantes y mucho menos pues con la mano desnuda. La recolección, del líquido amniótico puede ser opcional, pues como ya lo mencionaba antes, el test de Ferm. Y para recolectarlo, se le puede pedir a la paciente pues que realice una pequeña maniobra de Valsalva, que haga fuerza con sus músculos internos y pues provocará un cambio en la presión interna del cuerpo, provocando ya así la fuga de líquido. Es muy importante también pues cerciorarnos que el feto tenga una salud digna. Esto nos podemos cerciorar mediante un ultrasonido fetal o una amniocentesis para evaluar pues principalmente la madurez pulmonar fetal, ya que es muy importante si el producto pues tiene un parto pretérmino. Esto puede indicar muchos riesgos a su salud, así como un cultivo amniótico, de líquido amniótico, ya que cuando sucede una rotura de las membranas, va a ser muy susceptible a una infección, pues que ponga en riesgo tanto la vida del feto como de la madre. Muy bien. Ahora, dentro de los tratamientos, pues son muy dependientes de cada edad gestacional del feto y entre muchos otros factores más, pero principalmente sobre la salud del feto, ¿no? Y de la madre. A cualquier edad se debe buscar el bienestar fetal y si se encuentra afectado por sospechas ya sea de una infección intrauterina, principalmente está indicada pues el inducir el parto por medios artificiales. Si el feto ya está en edad término, pues se recomienda esperar al comienzo del trabajo de parto. Por lo general, cuando se rompen las membranas y el feto ya está a término, es decir, ya mayor de las 37 semanas, no duran más de 24 horas para que la madre comience ya trabajo de parto en la mayoría de los casos. Sin embargo, pues cuando ya pasamos a pretérmino, que es menos de las 37 semanas, cambia un poco la situación. Cuando el feto tiene 34 o 37 semanas, se recomienda esperar al comienzo del trabajo de parto y no inducirlo a menos que esté contraindicado. Es decir, pues cuando tenga una sospecha de infección. Cuando exista de las 24 a las 34 semanas de gestación, a su vez, se recomienda igual también esperar el trabajo de parto. Por lo general dura una semana o puede ser más. Y antes de las 24 semanas es cuando el feto no es viable, es decir, pues que tiene muy baja probabilidad de sobrevivir fuera del útero de la madre. Sin embargo, debemos esperar a que la madre comience el trabajo de parto, mientras se vigilan los datos vitales tanto de la madre como del feto,
por sospechas, búsquedas de sospechas de infección. Aquí este último es en las bibliografías es muy controversial, ya que muchos autores difieren de unos de los otros. Sin embargo, hay un consenso general en las que muchos llegan a pues ese consenso de esperar a que la madre comience los trabajos de parto naturalmente y buscar pues datos que nos indiquen una infección materna o fetal, porque pues si el feto sale de la madre a esta edad antes de las 24 semanas, pues es muy poco viable pues que sobreviva por sí solo. Aquí esta tabla es una tabla obtenida de Williams, de obstetricia, y ya hablo un poco con más especificidad los cuidados y los tratamientos que debe realizarse en cada semana. Por ejemplo, como les mencionaba, ya un parto a término, pues es mejor esperarnos a que haya un plan de parto y pues podemos dar una profilaxis para estreptococo, principalmente del grupo B, pues que es muy común que puede realizarse una infección al feto y puede darse un ciclo corto de corticosteroides. Esto pues para acelerar la maduración fetal. Ya un parto pretérmino de 32 a 33 semanas, se debe realizar el manejo pues de esperar a que la madre comience el trabajo de parto. Igual manera, profilaxis para estreptococo y ciclo corto de corticosteroides. Asimismo, las 24 y las 31 semanas es básicamente lo mismo. Sin embargo, algunos autores pueden recomendar el sulfato de magnesio y de terapias antimicrobianas. Sin embargo, estas últimas últimamente han entrado en desfavor, por así decirlo, ya que no se ha demostrado una protección mayor al riesgo que supone una resistencia microbiana. Y ya, pues los fetos no viables o menores de las 24 semanas, igual es el manejo expectante o inducir el trabajo de parto siempre y cuando exista una infección, tanto del feto como de la madre. Y de igual manera se pueden dar los mismos ciclos de corticosteroides para mayor maduración fetal como se daban en las otras semanas. Como ven, pues es un poco diferente para cada uno tiene sus propias indicaciones, pero más que nada cada uno se basa en el estado clínico tanto de la madre como del feto. No podemos basarnos, digamos, esto como ley para todos, sino uno tiene que ver cómo está el estado de los pacientes y pues decidir qué curso de acción tomar en base pues a esto. Bueno, es muy importante hablar de los pronósticos y las complicaciones, ya que hay bastantes complicaciones si las membranas llegan a romperse de una manera prematura, principalmente si estas son antes de las 37 semanas, porque significan un mayor riesgo tanto como para la madre como para el feto, ya que esto, si se rompen las membranas, puede existir un bajo volumen de líquido amniótico, o más bien va a existir un bajo volumen de líquido amniótico naturalmente. Esto puede provocar una compresión del cordón umbilical, pues provocando serias lesiones pues para el feto, pues por todo lo que implica. Puede provocar también un subdesarrollo fetal, pues por malformaciones compresivas, traumas y pues todo lo que puede conllevar a esto. Incluso si el feto está en un ambiente un poco más pequeño, pues de lo que habitualmente está, puede llevar también a hipoplasias pues orgánicas, principalmente de los pulmones. Esta se da pues gracias porque el líquido amniótico pues tiene las propiedades necesarias para que el feto se desarrolle pues correctamente, ¿no? Las infecciones fetales son muy comunes pues dentro de esta patología, principalmente por el grupo del estreptococo
del tipo B. Es por eso que se recomienda para utilizar profilaxis, pero específicamente hacia ese grupo. Y también la enterocolitis necrotizante, pues es no muy común, pero pues puede pasar en estos pacientitos. Y otra de las mayores complicaciones que puede presentar tanto la madre como el producto, pues es la coriamnionitis, que específicamente hablando es la infección de las membranas que pone en riesgo tanto al feto como la madre. Este riesgo se incrementa pues por el tiempo transcurrido sin que se inicie el trabajo de parto y ya una vez que se hayan roto las membranas, es decir, si se rompen las membranas y entre más tiempo transcurra sin que se induzca el trabajo de parto naturalmente o artificialmente, pues mayor riesgo relativamente a que se infecten y pues sufrir una coriamnionitis. Es por eso que es muy importante monitorear los signos vitales de la paciente. Se recomienda cada 4 horas para identificar cambios como fiebres, principalmente las fiebres mayores a 39 grados. Estas Williams las maneja como un signo, digamos, patognomónico de una coriamnionitis. No lo utilizó con esa palabra, pero hizo mucho hincapié que es muy común, ¿no? Como que es esto. Los cólicos, contracciones pueden presentarse en las pacientes, no es universal, pero muchos pacientes han referido esto. Las taquicardias, tanto en la madre como en el feto, pueden ser importantes y deben monitorizarse con mucho cuidado. Se recomienda que la paciente, una vez que se rompan las membranas, tener un cuidados en casa, ya que el cuidado hospitalario no ha demostrado un mayor beneficio. Sin embargo, ya que se inician ya que se inicia los signos de infección materna o infección fetal, es cuando ya debe hospitalizarse a la paciente. Y esto pues debe consecuentemente inducir un parto pues para evitar las complicaciones serias de la infección. Y pues el tema creo que acaba aquí. Realmente el tema de la rotura prematura de las membranas es una de las complicaciones de los fetos que nacen pretérmino y como tal estaba dentro del capítulo de los pretérminos. Sin embargo, pues es la información que encontré y pues sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Preguntas? Entonces, la rotura de las membranas, entonces cuando se generan pues antes de las 24 semanas, ¿vamos a inducir al trabajo de parto o sí, o sea, o no sé, o es al criterio de cada quien? Nosotros le decimos a la paciente, no es de criterio, tienes que decirle que su producto no es viable, que los riesgos de coriamnionitis, de infección, tanto de ella como el bebé, son muy grandes, que no tiene posibilidades de vivir su bebé y que le vas a inducir el aborto. Digo, el parto maduro, ¿no? Porque es un bebé muy chiquito. Pero tienes que decirlo, tienes que hacer. Si ella no quiere, pues que te firme una alta voluntaria. ¿Por qué? Porque casi toda la ruptura de membranas de origen son de origen infeccioso, adelgazan sus capas colágena y te vienen rompiendo, ¿no? Entonces, si, aunque no se sepa la etiología exacta, pero una de las causas principales de la infección, sea vaginal o de vías urinarias, o una enfermedad periodontal, etcétera, etcétera. Entonces, esos productos se deben interrumpir. Hay una sonda japonesa, o había,
de 3 vías, que lo que hacía estar irrigando todo estéril, por supuesto, todo estéril, se le conectaba dentro de la cavidad uterina y estaba irrigando, intercambiando solución como si fuera líquido amniótico, no con las propiedades del líquido amniótico, sino solución. ¿Qué es lo que se hace con eso? Que los pulmones están siempre llenos de agua, que el líquido amniótico le sirve como un colchoncito para evitar que el bebé tenga defectos ortopédicos, que el pulmón no caiga en displasia broncopulmonar, ¿sí me entiendes? Y que siga creciendo porque el bebé va a seguir orinando, ¿no? Porque tiene buena circulación fetoplacentaria. Y ese es el gran riesgo. Por eso terminamos interrumpiendo en el Hospital de la Mujer. Si quieres darle más tiempo para que la plática. Si le vas a dar más tiempo o se va a cortar. Pues si quiere, creo que, pues no me parece que se va a cortar. Mande. Creo que se reanudó ya, va a correr Ajá, una hora. es No que me parece como, que se va a cortar. ajá, es que como creo que es la primera vez que Marco usa el Zoom, entonces como es la primera vez le regalan minutos extras. Ah, ok, entonces no hay chance, porque sí es importante el tema, sobre todo por la trascendencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Pues obviamente lo que tú comentaste, fiebre, taquicardia fetal materna, dolor uterino, hipersensibilidad uterina, llenado capilar lento, oliguria, ya cuando estamos hablando de una sepsis y la paciente se puede hasta morir. Las infecciones, hemorragias y preeclampsia son las 3 principales causas de mortalidad materno-fetal y que incluyen las infecciones, pues el shock séptico. Entonces, el útero es un órgano muy irrigado, el lecho placentario pues, está abierto y cualquier infección se hace sistémica muy rápidamente. Por eso, el tratamiento conservador pues, no va en estas pacientes. El problema es la que está más adelante. Por ejemplo, 26 semanas, 28 semanas. ¿Qué hacer? Ese es el gran dilema. Pues poner inductores de madurez, poner sulfato de magnesio como neuroprotector cerebral, que lo pueden usar en cualquiera, hasta en el parto prematuro. Siempre a los prematuros hay que darle una neuroprotección con sulfato de magnesio, que ha demostrado que sí sirve. Inductores de madurez. Y hablar con los familiares, ¿no? Que le van a dar chance mientras que llegue a producir cierta cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque acuérdate que el líquido lo produce cada vez que orina el bebé. Y generalmente máximo te aguantan una semana. Si dura más tiempo, va a pasar lo mismo. A hacer displasia broncopulmonar al bebé porque, acuérdense, los bronquios se les entra líquido y les sale, ¿no? Entonces, si no está orinando lo suficiente como para amortiguar y para que esté funcionando la vía aérea con líquido, pues va a ser aparte de efectos ortopédicos, ¿no? Porque pues va a estar muy estrecho. Y volvemos a lo mismo, se les hace su biometría hemática, su velocidad de globular, su PCR para ver si, no su PCR, su velocidad de globular para ver si en contacto de infección antes de la fiebre. Al momento en que empiecen con la fiebre se interrumpe el embarazo, así tenga 29 semanas, 28. Ya después de las 32, como quieren, cualquier centro que tenga un buen servicio de neonatos la va a librar. Yo siempre les he dicho, ustedes no tienen la culpa que se le haya roto las membranas a la paciente. Si le quieren hacer al héroe, al rato se les van a ir la mamá y el bebé de infección. Y ni a uno ni al otro. Y en obstetricia siempre va por delante la vida de la madre. No es como las películas, ¿no? Que decían, ¿quieres a la madre o al bebé? La consigna, por ética y por bioética,
es la mamá. Entonces, esa es la gran polémica. Yo quise hacer en mi residencia un estudio sin nada, dejarla sin nada, pero obviamente el comité de ética de la institución no me lo permitió. ¿Por qué? Porque el riesgo de infección es muy grande, entonces hay que poner antibióticos. Y les puedo platicar casos que han pasado de unos gemelos que quisieron darles más tiempo y pues, se murieron los tres, ¿no? La mamá y los gemelos. Cuando ya se dieron cuenta, la paciente ya estaba séptica, la pasaron a parir, parió uno, el otro se quedó arriba, la meten a cesárea para sacar el otro producto, el otro, pues la paciente sangra, porque ya estaba, aparte de la sepsis, pues traía una coagulación intravascular diseminada y se murieron los tres. No tiene caso, no tiene caso. Lo que se hace actualmente es, como hay muy buenos servicios de neonatos, es poner antibiótico, poner inductores de madurez, poner sulfato de magnesio y esperar las 2 dosis del inductor de madurez y se interrumpe el embarazo. Si el cuello está apto y tiene buen bicho, pues se le induce y si no se le hace cesárea. Esa es la realidad, para evitarse problemas y evitar problemas sobre todo a la paciente. Ahí dicen que hay veces que hay rupturas altas. No es que existan rupturas altas, sino hay veces que son 2 membranas de amnios. Y como si fueran gemelos, pero eso es un solo bebé, y se rompe uno y sale poquito líquido y ya no vuelve a salir. Ahí que tienen que hacer, corroborar con ultrasonido. Internan a la paciente, no demostraron la ruptura, pero internan a la paciente, ¿no? La internan y le ponen un apósito y que nos avise si le vuelve a salir líquido. Le mandamos a hacer un ultrasonido, se hace su índice de Phelan, si está normal, nos esperamos a 24 horas y si no le sale, si salió, a lo mejor fue orina, se orinó, ¿no? O a lo mejor fue un poco de hidrorrea, que es secreción vaginal. Y no fue, o esa capita de amnios que se rompió, pero no todo el amnio se rompió. Porque cuando se rompe el amnios, acuérdense que hay una presión hidrostática en el líquido, entonces se sale todo, ¿no? Porque hay otros oligohidramnios que no son por ruptura, eso ya son por retraso en crecimiento o por insuficiencia placentaria, porque el bebé no está orinando y está sufriendo. Entonces el parámetro para seguirle dando más tiempecito, sobre todo aquellos muy chiquitos antes de las 32 y después de las 26, es que formen unos pools de líquido de pérdida, porque eso nos dice no tanto para la protección ortopédica y pulmonar, sino nos avisa que si el bebé está orinando, quiere decir que el bebé está bien, ¿no? Esa es la importancia principal. Y sí está muy al pendiente, ¿no? Desde el llenado capilar, la presión, la curva térmica, la biometría hemática, sí. Llegan a un acuerdo firmado y que acepte la paciente, ¿no? Con los riesgos sabidos y por haber en consentimiento informado. Entre los ginecólogos y los ortopedistas somos los más demandados, ¿no? Entonces, yo gracias a Dios no tuve puras amenazas, demandas, pero el que les tocó demandas, ese médico se lo acaba. Y la sociedad como si fuera uno culpable, ¿no? Entonces, cuando le toque un servicio social, pues depende ustedes pueden empezar con su tratamiento y la mandan al segundo nivel, ¿no? ¿Preguntas? Yo, doctor, en Sí. cuanto a la ruptura, pues este tipo de ruptura, digamos que una embarazada, pues en un embarazo previo ya tuvo estas rupturas. ¿Hay un mayor riesgo de que en sus embarazos que se den después de que Sí, tenga las mismas rupturas? sí.
Lo que hay que hacer con esta paciente es hacer un exudado y un cultivo vaginal para ver si no tiene algún germen. Sobre todo, pues hay tres: la monilia, la tricomona y la Gardnerella vaginalis, que es la vaginosis. Hacerle sus exámenes de orina y urocultivo para ver que no tenga vías urinarias, tal vez la vitamina C para fortalecer la colágena, o sea, pero no te garantiza que lo vuelva a hacer. Y lo mismo como el antecedente de haber tenido parto prematuro, pues te da el riesgo de tener otro parto. Toda la paciente hay que ver si tiene flujos, pues tratar los flujos vaginales. Muchas veces piden un examen de orina y no piden cultivo, entonces dice está normal, pero pues no está normal, ¿no? Hay que hacer un puro cultivo. Y obviamente cuando se va a tratar conservadoramente tiene que ser intrahospitalario, ¿no? Y todo debidamente requisitado y aceptado. Pero antes de las 24 semanas, definitivamente no hay que hacer nada. Digo, no hay que darle tratamiento conservador. ¿Preguntas? Y se le debe, por ejemplo, cuando ocurre la ruptura, se le tiene que hacer pues una, pues igual monitorización al bebé para ver cómo está. Sí, lo mismo se hace. Ah, ok. Se hace lo mismo, nada más que no va a hacer los mismos movimientos porque no tiene líquido. O sea, se va a estar monitorizando el bebé estrictamente, si es que le vas a dar tratamiento conservador. La cardiotopografía no va a ser igual, pues. El ultrasonido sí, porque te vas a ver si está produciendo líquido. El movimiento va a ser más lento porque no tiene espacio, ¿no? Pero como dice, por algo Dios hace las cosas. Si se rompió la membrana, nos avisa de algo. Si nos aferramos, ¿no? Es hacer el héroe, o por lástima, pues es muy peligroso. Muy peligroso para la paciente. Esa es la gran importancia de la ruptura. Cuando no había servicios de neonatos, o había muy pocos neonatólogos, de hecho sigue habiendo muy pocos neonatólogos, ¿no? En partes más pequeñas, pues los pediatras hacen de neonatólogos. Y cuando muchos tienen incubadora y no tienen todos los cuidados, o toda la tecnología. Entonces, dan más tratamiento conservador a ver si la libra, pero cuando las condiciones no son óptimas intrauterinamente, pues es mejor que esté en una incubadora, ¿no? ¿Preguntas? Creo que ya no. Ya no, doctor. Todo. Muy bien. Entonces nos vemos mañana jueves. Muy bien, doctor. Pero están leyendo el tema todos. Sí. De hecho, lo de lo del registro de pH, para ver lo de la líquido amniótico, ¿es recomendable hacerlo o no? Tienes el papel de nitracina, hazlo, pues el problema es que si no la tomas y se mezcla con el líquido vaginal, pues el pH sale diferente, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, tiene que ser de adentro, pues sí, pero si ya estás viendo la salida, ¿para qué le hacen? Pero es una prueba, ¿no? Ah, ok. Antes hacían hasta meter por amniocentesis de rojo carmín o azul metiliano. Y por ejemplo, había leído Escúchame. eso de... Y metían perdón. por amniocentesis líquido. Y si el líquido salía por vagina,
roto la membrana, ¿no? Pero eso no se usa ya. Ah, ¿qué es lo que iba a preguntar? Si era recomendable hacer eso. No, pues es que todo lo que evita ese riesgo, si de por sí, ya la ruptura, lo más probable que haya sido una infección. Mm, bueno. Y haces un método invasivo como una amniocentesis, ¿no? Ujú, pues Para sí. meter un colorante, pues peor. Entonces en el ultrasonido se ve, pues si no hay líquido, pues no hay líquido. Ujú, ¿Sí me explico? sí. Y la cristalografía, cuando la ruptura es franca, eh, generalmente le dan la noche, están acostados o se levantan y se les va entre las piernas, ¿no? Y hasta el piso. Entonces, recuerda que el volumen es de como de 1000 y después baja como a 600 a término, entonces es mucho líquido. Y como hay una presión hidrostática, pues sale todo. Ok. El problema es cuando hay duda, pues por eso hay que internarlas, ponerles un apósito. Si le vuelve a salir, me dice, señora, el ultrasonido dice que es normal. Espera 24 horas, le repites y si no, pues nada que se selló, ¿no? Eso no es mentira. Es como si quieres sellar un globo que se reventó, ¿no? Bueno, si el globo de vuelo se le puede poner un parche, ¿no? Pero tienes que volver a inflar, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana. Sale. Salud, doctor, esta mañana. Bye. Gracias, doctor. Bye. Gracias.